Un gusto que estés acá compartiendo este momento con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Estamos completamente contentos de que estés acá con el grupo Lejaín y con todos los que están presentes. Y bueno, cuando vos quieras, si querés comentarnos un poquito de vos, para los que no te conocen, tu trayectoria, y bueno, y después a ir adentrándonos en el tema que elegimos para hoy. Fantástico, bueno, lo que sí pido, discúlpame, sí. Que lo que sí pido que por favor mantengan los micrófonos cerrados y solo cuando Patricia dé el espacio para hablar o para hacer preguntas, ahí lo van abriendo y lo van cerrando, ni bien terminaron de hacer la pregunta, por un tema del sonido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, y a todo el grupo por invitarme y por convocarme a participar en esta ocasión para hablar del Mago Merlín. Dios quiera que sean muchas ocasiones más como para hablar de otros temas, ya que es muy grande toda la actividad que realizo y que hago. Mi nombre es Patricia Gallardo y bueno, vamos a hablar hoy de todo lo que esté relacionado con el Mago Merlín. Y por supuesto es que luego ustedes van a tener un espacio para hacer las preguntas que quieran. Lo ideal sería que si les surgen preguntas al momento se las anoten, tomen nota, porque por ahí a veces yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? En los cursos, es que a veces uno interrumpe por ahí la pregunta algo y a lo mejor se lo voy a decir luego. Entonces es como que a veces les digo, se me anticipan al relato o al cuento y me arruinan el final del cuento, porque me hacen una pregunta que a lo mejor estaba al final. Así que yo les digo siempre, entonces tomen nota, hagan aparte de su cuaderno las anotaciones que vayan haciendo, ustedes vayan anotándose las preguntas o las palabras que le vienen a la mente, no solamente preguntas, conceptos o cosas que quieran asociar o relacionar con lo que yo voy diciendo. Y bueno, y después al final, por supuesto que tenemos todo el tiempo del mundo, porque hoy no nos priva nadie, por más que la actividad son 3 horas, pero se puede extender más también, así que no hay ningún inconveniente. Los que se tengan que ir se van antes o por alguna situación que tengan que dejar la charla, no hay problema. Y bueno, más que bienvenidos todos. Veo que hay gente de Colombia, de México, de Argentina, de las provincias también de Argentina y de todos los países que se van a ir sumando seguramente, porque hoy me preguntaron cualquier cantidad de personas ayer y hoy en las redes sociales cómo hacían para entrar a la actividad. Y algo fundamentalmente que más les llamó la atención, que yo decía, bueno, aprovechen hoy esta actividad, porque yo no suelo dar ni charlas ni conferencias gratuitas. Generalmente son siempre pagas, entonces aprovechen que hoy es gratis y tienen todas estas enseñanzas de las cuales vamos a hablar hoy de forma gratuita. Les cuento, o sea, a veces me gusta por ahí cuantificar con números la vida, porque pasan los años tan rápido y a veces la gente joven cree que por ahí tiene muchos años por delante, y cuando uno ya pasa más de los 50 años de edad de vida y de trabajo, entonces como que uno dice, uy, pero bueno, ¿cuántos años que llevo haciendo cosas? Y realmente qué gratificante que es cuando uno ve las cosas que uno pensó, quiso crear, que uno soñó y realizadas, ¿no? O sea, cuando los proyectos y los sueños se vuelven realidad, y a veces ni siquiera son los sueños, a veces uno ni siquiera pensó o soñó ciertas cosas,
Por ejemplo, el caso del oráculo del mago Merlín, que vamos a hablar hoy del mago Merlín y el oráculo del mago Merlín. Esta es la caja del oráculo del mago Merlín. Por eso Alejandra me invitó para sumarme para hablar un poco, porque soy la creadora y canalizadora del oráculo del mago Merlín. Ahora después ya vamos a hablar del oráculo y les voy a mostrar las cartas. Pero por ejemplo, esto, o sea, acá están las cartas, ¿sí? Vamos a ir viéndolas después. Esto es algo que yo jamás lo pensé, ni lo soñé, ni siquiera lo planeé. O sea, fue algo muy mágico, absolutamente. Pero primero, antes de hablar del mago Merlín, les voy a contar un poco de mi vida, de mi historia, cuantificada, digamos, en números. O sea, tengo 43 años de trabajo, 4 carreras universitarias y muchos estudios espirituales o de cosas también holísticas, porque a veces no es una carrera universitaria, porque de pronto por ahí, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con lo holístico y lo espiritual, el bienestar emocional, eso uno no va a la universidad a estudiar. Es decir, mis carreras universitarias tienen que ver con comunicación, con marketing, con publicidad, con diseño. Soy diseñadora de interiores. Mi gran pasión desde muy chica siempre fueron los colores, así que cuando terminé la escuela secundaria comencé a estudiar la carrera de diseño de interiores y ahí empezó todo un trabajo de color, o sea, digamos, porque había una materia, ¿no?, en la carrera que tenía que ver con color, la materia era color. Así que ahí comencé, digamos, los estudios sobre colores. Pasaron muchos años, imagínense que son 42, casi 43 años que tengo de trabajo y empecé a los 18, así que no hagan cuentas de números de cuántos años tengo, por favor les pido, porque eso es espantoso. Los años son los vividos y los que uno representa y los que uno lleva en el interior, y no los que uno, en la fecha que uno nació. Bien. Y en el año 93, o sea, hace 29 años exactamente, empecé a dar clases en la facultad, en la carrera de diseño de interiores, justamente enseñando color y diseño, en donde se estudiaba la carrera universitaria de diseño de interiores, de lo cual yo ya era diseñadora y ya trabajaba como diseñadora en el año 93. Bueno, pasaron muchos años y fui trabajando en muchas cosas, pero siempre todas relacionadas con la comunicación y el marketing, absolutamente siempre. Toda mi vida giró relacionada con el mundo de los colores y qué comunica cada color. Hasta que hace 15 años, en México, nació mi primera conferencia internacional y el color comunica, que es mi especialización. Quienes estudiamos o trabajamos en marketing y comunicación sabemos que el mundo va hacia la especialización. Bueno, y el resto de los profesionales también. O sea, quizás acá hay muchas personas que a lo mejor trabajan en cosas espirituales o holísticas y saben que hoy en día el mundo va, digamos, tomando ese rumbo, ese camino, que uno tiene que ser especialista en algo para poder destacarse o para poder diferenciarse del resto de las demás personas. O sea, terapeutas holísticos hay millones, pero expertos en color creo que soy la única en el mundo. De hecho, soy una de las pocas expertas en color en el planeta, en el mundo, y además autora de una metodología que se llama El Color Comunica. Entonces, El Color Comunica nace hace 15 años en México y se fue extendiendo, por supuesto, a toda Latinoamérica y España, es decir, a los países de habla hispana. Es una especialización que lo pueden estudiar también. Pueden estudiar el método, el color comunica, y también pueden estudiar la metodología que se llama Tu Color Personal, que es como una especie, ¿no?, entre comillas, de carta natal numerológica. Es decir, Tu Color Personal tiene que ver con la misión y propósito de vida, y eso se trabaja y se hace una consulta, una interconsulta, ya sea así, online, por videollamada, o presencial,
especial, por supuesto, ¿no? Como cualquier tipo de terapia o cualquier terapeuta que pueda hacer esa consulta. Así que todo eso yo lo enseño. Pero digamos que paralelamente a mis 43 años de trabajo en comunicación y marketing, como casi 30 y pico, casi 40 años también, 38 años exactamente, empecé a estudiar todo lo que tenía que ver con cosas holísticas y espirituales. Recuerdo que falleció mi papá y la secretaria de la empresa de mi padre me dijo: Patricia, vos tenés que ir a estudiar algo que se relacionaba con el péndulo, radiestesia. Es decir, bueno, imagínense, eso hace 38 años atrás, o casi 40, o sea, no es como hoy que es tan accesible o que todo el mundo estudia o mucha gente conoce. Hace 40 años atrás no era no estaba todo tan expandido como hoy en día. El tema de las cosas holísticas, ¿no? Por así llamarlo, o espirituales. Y bueno, así que bueno, le hice caso con tal de sacarme de encima y decir basta, por favor, porque era como un pájaro carpintero que me picoteaba el cerebro para que yo estudie cosas. Bueno, y la verdad que tenía razón, con los años me di cuenta de que muchas cosas que fui estudiando en ese momento no las aplicaba para nada. Pero pasaron los años y es como que de pronto todo entra como si fuese en una batidora y es como que, bueno, uno bate, como hacer una masa para una torta, un pastel. Es decir, los ingredientes se van poniendo de a uno, nunca se ponen todos juntos en una batidora. Siempre, digamos que se pone, ¿no? Primero los huevos, se baten, el azúcar, la manteca o el aceite, luego la harina tamizada, además. Entonces es como que todo de a poquito se va batiendo para obtener como un resultado que fue para mí mi vida el color comunica. Y del color comunica se fueron desprendiendo distintas áreas de trabajo y hay un área muy grande que tiene que ver con lo holístico, que es toda la parte del bienestar emocional, tanto para personas como para empresas. Empresas, centros comerciales, o sea, porque hoy en día también las compañías y las empresas buscan mucho el bienestar empresarial para su personal, sobre todo jerárquico. Y por otra parte, digamos que dentro del área holístico, también la aroma color terapia, es decir, empecé a unir aromas con colores. Y luego, digamos que ya fuera del color comunica, pero sí en mi vida, es parte de mi vida, tengo muchos años de estudio de metafísica, de cosas espirituales, de varias cosas, de muchas cosas, de muchas temáticas. Y entonces es como que de pronto un día empecé a recibir mensajes que yo desconocía lo que era canalizar mensajes, no tenía ni idea, hasta que un día fui a hacer un seminario con una canalizadora hace muchos años, y es como que ella dijo, hay un antes y un después, digamos, en la vida, que como que uno, digamos, abre sus canales de luz para recibir información, y es cierto, es decir, cuando yo salí de ese taller, que era todo un día entero, no entendía nada. Pero luego me di cuenta de que empecé a recibir información que antes no ocurría eso. Y fue así como empecé a crear y a canalizar distintos oráculos de cartas. Aproximadamente hace unos 10, 12 años, el primer oráculo de cartas que he creado se llama Diosas del Color. Lo van a encontrar en Instagram y en Facebook, @Diosas del Color. Se llama Diosas del Color. Hay en Facebook página y hay grupo Diosas del Color. Y también en Instagram, Diosas del Color. Ese fue mi primer oráculo. Y que ese oráculo nació y fue creado después de varios viajes que hice y, digamos, ciertos puntos enclaves de radiación o lugares energéticos del planeta,
de los cuales también a veces a mí me encanta viajar, viajo un montón, ya sea para dar conferencias internacionales o por turismo, o porque a uno le gusta, o aprovecho cuando voy de viaje a dar una conferencia a un país, y entonces ya que me están contratando, me están pagando todo, o sea, aprovecho y entonces voy, viajo y conozco otros lugares que de pronto por ahí quizás quería conocer. Fue así el caso de... Ay, perdón, pero hace unos días que estoy así como con un poco de congestión aquí el pecho. Creo que fue en el 2010, 11, 2012, el viaje a Perú. Me convocaron para ir a dar una conferencia para el Día de la Mujer. Y entonces la conferencia mía en Lima fue el 7 de marzo. Entonces yo dije, bueno, voy a aprovechar, ya que que tengo que ir a Lima, voy a ir unos 20 días antes y me voy a ir de viaje para hacer el Camino del Inca, Lago Titicaca y toda la región, digamos, también cruzar a Bolivia, donde pude visitar la isla de la Luna y la isla del Sol, y ahí digamos que le pude tomar las fotos a la diosa Merú, que es Mama Ocllo, es una diosa solar. Hay diosas solares, que esto también se conoce muy poco, generalmente se cree que es el dios solar y la diosa Luna, pero existen también diosas solares, como por ejemplo la que está en la isla del Sol, Mama Ocllo se llama. Así que bueno, ahí le tomé la foto a la diosa Merú, me saqué yo la foto con la diosa Merú, y con esa foto de la diosa Merú cerré mi oráculo de las diosas del color, que es el que más tiempo me llevó. Yo les diría que casi como 2 años crearlo. Es un oráculo de 72 cartas de diosas, que están estas deidades femeninas separadas y fragmentadas por colores, justamente por los colores del color comunica. De paso les digo que pueden encontrar información del Color Comunica en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y el sitio web que es www.elcolorcomunica.com. Luego de este oráculo de diosas del color, nació y creé el oráculo de los arcángeles, que ahora se cumplen 7 años del oráculo de los arcángeles, y justamente estoy lanzando ahora en septiembre, que es el mes de los arcángeles. El 29 de septiembre es el día del arcángel Miguel, Rafael y Gabriel. Se unificaron, antes Rafael y Gabriel eran en marzo, el 24 de marzo se unificaron todos al 29 de septiembre, por eso es que es el día de los arcángeles y mes de los arcángeles. Y entonces estoy relanzando el oráculo de los arcángeles, ayornado por completo, está en imprenta. Van a ser cartas laminadas, también como el oráculo del mago Merlín, con puntas redondeadas, o sea, un tamaño grande, son cartas de 10 por 15. Y así sucesivamente fui creando y canalizando distintos oráculos. Hay muchos, imagínense que son 12 y no voy a hablar de los 12 porque si no dejamos de hablar de Merlín. Lo cierto es que hace 4 años yo creé el oráculo celta. Un día tuve un llamado, ya venía dando clases del oráculo celta, no como oráculo celta, venía dando clases de San Patricio y Mago Merlín desde el 2009. O sea, en marzo del 2009, di por primera vez, el 17 de marzo del 2009, di por primera vez la clase de San Patricio y luego también la clase de Mago Merlín, junto con la clase que implica todo el camino de María con José y Matea, llevando el Santo Grial hasta Glastonbury. Es decir, ya toda una temática vinculada a Mago Merlín. Es decir, recordemos que en algunas cartas de María predijo el nacimiento de San Patricio. Y por supuesto es que entonces ahí se cree, hace ya 4 años exactamente, el oráculo celta. En el oráculo celta hay muchas cartas que están relacionadas con Mago Merlín, muchísimas. Para empezar, la carta Mago Merlín, les voy mostrando, ¿sí?
obviamente la espada de Excalibur. Con la luz es bastante difícil de mostrarles. De todas formas, tienen Oráculo Celta en Facebook y en Instagram, y ahí tienen videos de cómo es el oráculo, las cartas y demás. El famoso conjuro que hizo Mago Merlín, que ahora vamos a hablar un poco de cómo es que hizo ese famoso conjuro para que, a pedido del rey Uther Pendragon, de cómo transformar un rostro, el rostro del rey Uther Pendragon, transformarlo para que él pudiera ir al castillo de Irene, que era la esposa del conde Patrick de Borlois, y es decir, pudiera hacer el amor, pudiera tener sexo, una noche romántica, una noche de fogosidad, y que de esa noche de pasión iba a nacer o se iba a ser concebido Arturo, el futuro rey unificador del Imperio Británico. Es decir, ese conjuro, porque uno se pregunta a veces, y eso está reflejado en esta carta, que es la carta del conjuro, que es del oráculo celta, ¿sí? Uno dice, ¿cómo puede ser que Merlín haya hecho un conjuro para transformar un rostro? Y les digo que sí, que es posible. Porque Merlín comenzó siendo un mago, pero con los años se transformó en un alquimista, como lo era Jesús, por ejemplo. Jesús fue un gran alquimista. Es decir, la gran diferencia entre manejar la alquimia y ser alquimista es que la alquimia obedece a las fuerzas de la naturaleza. O sea, el alquimista hace que las fuerzas de la naturaleza le obedezcan a él. O sea que ya no se trata solamente de algo de magia, no es mágico, es alquimia sagrada. ¿Entienden la diferencia? Si no la entienden, se la notan y al final me la preguntan o me preguntan lo que quieran. Y por otra parte, Merlín tenía el perfecto total dominio de los 4 elementos de la naturaleza: aire, fuego, tierra y agua, pero tenemos que tener en cuenta que esos 4 elementos tienen seres elementales. Y quien domina las fuerzas de la naturaleza domina también los seres elementales. Y los seres elementales adoptan formas. Y yo les digo que esto lo pude comprobar y corroborar. Bueno, por eso creo que Merlín me ha pedido que creara un oráculo del mago Merlín, porque justamente a mí me pasó como hago. Estos magos que están acá están hechos por mí. Hago elfos, hadas, duendes. Y justamente un día haciendo un duende, veo que al día siguiente se transformó por completo y adoptó otra forma totalmente diferente. Es decir, más de una situación me hicieron vivenciar a mí, los elementales, cómo pueden cambiar las formas de las cosas. Es insólito. Esto, bueno, imagínense que lo explico en un curso, el curso de alta magia y alquimia sagrada que yo doy. Es un diplomado que dura 1 año, porque esto no se puede explicar en 2 o 3 horas de una charla, de un taller, sino que es como para verlo en extensivo y tener muchos conceptos previos y conocimientos previos para poder comprender cómo se trabaja con alquimia sagrada y con alta magia. O sea, estudié alta magia hace muchos años con un hermético, con un alquimista, con la gente que yo estudié. Tuve la bendición y la dicha de Dios de realmente estudiar con gente muy, muy importante, de inclusive de gente de otros países, y bueno, y personas que hoy ya están retiradas, en otro plano. Es decir, como les contaba, ¿no es cierto? Tengo como casi 30 y pico de años estudiando cosas espirituales, entonces, gente que ya no está más hoy enseñando. Bueno, evidentemente a veces los legados se van pasando de maestros en maestros, y yo doy ese diplomado que abarca y que comprende 2 oráculos, el oráculo celta y el oráculo del mago Merlín, junto con un montón de conocimientos y de conceptos para aprender la alquimia, y, es decir, y todas las fuerzas de la naturaleza, las leyes de la creación del Kybalión, los 7 poderes universales, es decir,
porque uno tiene que dominar muy bien todos estos conceptos, no solamente estudiarlos, sino aplicarlos, vivenciarlos, ver los resultados, y para eso justamente es que uno utiliza y ocupa un grimorio, ¿no es cierto? O sea, uno usa un grimorio para poder escribir. Les hago los grimorios y también yo los vendo, los grimorios sagrados, para poder escribir sus propias experiencias, como lo hacían en la antigüedad. Es decir, que los grimorios es donde uno escribe todas las experiencias propias, vivenciadas por uno mismo. ¿En base a qué? No, por favor, a los conceptos que lean en las redes sociales, porque en las redes sociales cada vez se encuentra más desinformación más que información. Porque en las redes sociales ocurre que, o en internet, ¿no es cierto? Cualquiera postea cualquier cosa y es como que eso es palabra sagrada, y eso a veces no es así. Todos los días yo descubro una cantidad de errores tremendos en las redes sociales. Antes de ayer lo posteé en mi muro de Facebook. Es increíble la cantidad, no errores, horrores. O sea, gente que postea cosas que directamente no sabe ni de lo que está hablando. No conocen a los seres de luz, mezclan, confunden, ponen una imagen, dicen cosas que dijo, que no dijo. O sea, realmente tengan mucho cuidado con Internet y con las redes sociales, porque hay mucha desinformación. Lo que es cierto es que, por supuesto, hay personas que por ahí van, hacen un curso cortito, un taller, y ya es como que eso piensan que están habilitados para empezar a enseñar. Y la verdad es que no. Para enseñar uno tiene que tener todos esos conocimientos incorporados, asimilados, y no es lo mismo estudiar que enseñar. O sea, cuando uno estudia algo, luego lo tiene que aplicar. O sea, si vos no aplicás lo que estudias conmigo, no vas a tener tus propias vivencias y experiencias. Vas a estar basada en las que yo te enseñé y te transmití, pero que son las mías. Es decir, uno está preparado y capacitado para enseñar y transmitir conocimientos cuando esos conocimientos ya uno los tiene incorporados. Fíjense que he creado el oráculo de Merlín el año pasado y vengo dando la clase de Merlín desde el año 2009. ¿Cuántos años pasaron, Alejandra? Ay, soy tan mala para las matemáticas. 11. 11 años que vengo hablando y hablando de Merlín. Y como les estaba contando, entonces primero, hace 4 o 5 años, creé el oráculo celta, donde hay, ahora les voy a seguir mostrando, cartas de Merlín del oráculo celta, relacionadas con todo el legado merliniano. Y resulta que el año pasado, una señora, una clienta, Gloria, me dice, mira, Patricia, me llama por WhatsApp y me dice, tengo que hablarte. Yo no la conocía todavía en persona. O sea, ella venía comprando muchas cosas en mi tienda holística y me dijo, mira, te tengo que hablar. Bueno, le digo, sí, con todo gusto. Y bueno, le digo, llámame y hablamos. Me dice, mira, yo tengo una amiga que se llama Leda, que ella canaliza, dice, al mago Merlín. Ah, le digo, qué bueno, genial, le digo, qué bien, le digo. Me dice, mira, Patricia, ella tiene un mensaje que Merlín le transmitió para vos. Dice, como que Merlín que no lo querés escuchar. Y por ahí era cierto, tal vez, porque yo a veces soy bastante incrédula. Es decir, fíjense, tengo tantos años de estudios y trabajo de cosas espirituales, tantos milagros de tanta gente, y sin embargo a veces soy un poquito incrédula para mí misma, para mis cosas. Y es como que le digo, bueno, le digo, ¿y qué me dijo Merlín para mí? ¿Cuál es el mensaje que tiene para mí? Dijo, mirá, Merlín está diciendo que tenés que crear el oráculo y el libro. Uy, cuando me dijo eso, y miren, se me eriza la piel. ¿Lo recuerdo? Bueno, digo, voy a hacerle caso, porque evidentemente quizás yo no lo quería escuchar a Merlín. Y es cierto, se los puedo asegurar y les garantizo
de que yo no quería escucharlo a Merlín. Y Merlín ya hacía tiempo que me venía diciendo que creara algo para Merlín. Bueno, creé el oráculo. El libro todavía va a tener que esperar un poco, porque este año saqué otro libro. Y entonces, bueno, fantástico, le digo, muchas gracias, Gloria. Voy a hacerle caso a tu amiga y al mensaje que Merlín transmitió, porque ustedes fíjense, acá hay una señora del KISS de Santa Fe y pienso que hay muchas otras acá en este momento que están escuchando, que muchos pueden ser canalizadores. Y ustedes saben lo que es cuando un ser de luz se les representa, se les aparece, se les presenta y les da un mensaje. O sea, yo no les voy a explicar lo que es una canalización con un ser de luz, porque quizás ustedes lo vivencian, lo hacen. A veces, algunos, o no sé, o no todos. Pero es como que seguramente ustedes le hacen caso a ese ser de luz. Bueno, yo como que soy a veces un poco cabeza dura y como que no lo quería escuchar a Merlín. Le dije, bueno, perfecto, voy a crear el oráculo de Merlín. Entonces dije, bueno, a ver, Merlín, guíame, porque si me mandas este mensaje y me cargas con esta responsabilidad de tener que crear un oráculo y escribir un libro, guíame para saber qué es lo que yo tengo que hacer. Porque me mandan un mensaje, bueno, pero yo tengo que saber qué es lo que Merlín quiere que haga. Bueno, entonces hablé y le pedí a Merlín a mi manera, y entonces llegó el oráculo, el mago Merlín. Son 50 cartas en las cuales tiene una gran particularidad este oráculo. Es el único de mis 12 oráculos que tiene esta especialidad, que es que las primeras 22 cartas de las 50 se relacionan en forma directa con el tarot marsellés, con los 22 arcanos del tarot. Es decir, que la carta de la 1 a la 22 son los 22 arcanos mayores. Y luego, por supuesto, que continúan a 23 hasta las 50. ¿Sí? Creo que ninguno de todos los que están presentes tiene mi oráculo. ¿Alguno tiene el oráculo que lo haya comprado, el oráculo del mago Merlín? Levante la mano. No, ok. Roberto no te veo, Jacqueline tampoco, Rosa tampoco. Bueno, hay mucha gente que no la veo, tiene la cámara apagada. Ok, no. Perfecto, muy bien. Que Merlín los guíe, los prospere para que todos lo puedan tener. El oráculo del mago Merlín y el oráculo celta. No porque yo los haya creado, pero son realmente maravillosos y energéticos. ¿Qué tal, Rosa? Ahí están saludando. Ahora sí, bueno, muchas gracias. Gracias por encender sus cámaras porque así puedo interactuar con ustedes, porque si no, como que están en stand-by y no las veo. Y no me dicen sí o no, ok. Bueno, entonces, miren, por ejemplo, bueno, conclusión, le hice caso a Merlín. Merlín me guió para crear el oráculo. Bueno, ahora luego vendrá para el 2023 el libro, El Mago Merlín. De todas maneras, mis oráculos, hay muy pocos que tienen su libro y son independientes. Se vende el oráculo por un lado y se vende el libro por el otro. El caso de la carta número 1 es el mago. Se las paso rápido, porque a lo mejor algunas no conocen el tarot marsellés. La carta número 2, la sacerdotisa. La carta número 3, la emperatriz. La carta número 4, el rey. La carta número 5, la estrella del mago. La carta número 6, el enamorado. La carta número 7 es el carro. La carta número 8, la justicia. La carta número 9, el ermitaño. La carta número 10, la rueda de la fortuna. La carta número 11 es la fuerza, en este caso es la fuerza del mago. La carta número 12 es el apostolado, o sea, el colgado. La carta número 13 es la muerte. La carta número 14 es la templanza. La carta número 15 es el diablo. La carta número 6 es la 16, perdón, es la torre. En este caso es la torre del castillo. La carta número 17 es la estrella de esperanza. La carta número 18 es la luna.
y bien característica con los simbolismos de la carta del arcano de la luna, de los enamorados. La carta número 19 es la del sol, el sol al amanecer. La carta número 20 es el juicio final. La carta número 21 es el universo. Y la carta número 22 es el loco, el famoso enamorado. El famoso loco es la carta del el enamorado, ¿no? El amor. El arquetipo del amor, del enamorado. Y bueno, y por supuesto que después siguen 23 hasta las 50. Hermosos colores, Patricia, me encantó. Qué bueno que te guste. Imagínate que las imágenes son muy lindas. Al final vamos a hacer un ejercicio. Elijan una carta de la 1 a la 50. Ahora en este momento anótense el número y después me dicen y yo les muestro la carta personalizada a cada uno. Así que anótense del 1 al 50, elijan un número y luego al final les muestro cuál es la carta que cada uno eligió. ¿Sí? Es un trabajo muy arduo, porque es una tarea muy ardua crear un oráculo. Llevo creados 12 y no lo puedo creer ni yo misma, ni yo no sé ni todavía cómo es que hice, pero tuve que aprender a escuchar. O sea, cada creación de cada oráculo fue totalmente diferente. Como les contaba, el primero de las diosas me llevó 2 años, y viajes, y buscar imágenes y fotos, y conectarme con las energías del foco femenino de la Tierra, que está situado etéricamente sobre la región de Puno al sur de Perú, a orillas del lago Titicaca, o sea, justo donde está la isla de los Uros. Entonces es como que, bueno, es decir, conectarse con determinadas energías como para poder hacer las cosas de manera profesional, porque yo siempre digo que por más que sean cosas espirituales u holísticas, no podemos dejar de lado la ética, el profesionalismo, el compromiso, el estudio, la capacitación, la investigación. Es decir, son todas cosas que no se puede dejar a la deriva nada, no podemos improvisar, porque cuando uno está trabajando con otra persona, con otra alma, con otro ser, nosotros tenemos en nuestras manos la responsabilidad inmensamente grande de que está el alma de ese ser, de esa persona, en nuestras manos. Entonces, la improvisación no existe, al menos en mi mundo. No sé en el de ustedes, y cada uno tiene libre albedrío y cada uno hace lo que le parece, lo que siente y lo que puede. Pero a veces eso de decir, bueno, hago lo que puedo, eso es una excusa, porque yo creo que uno no tiene que hacer lo que puede, sino lo que debe hacer. O sea, yo soy amante del estudio y la capacitación, amante totalmente del trabajo de investigar. Cuando uno habla, tiene que hablar con propiedad, porque si no, no se puede hablar. Creo que por algo soy conferencista internacional y doy conferencias en muchos países, porque sé un montón de lo que estoy hablando, sé un montón de colores, sé un montón de trabajos, y que tengo backup de conocimientos y un gran amplio espectro de expertise profesional de trabajo, de más de 40 años trabajando, aplicando lo que he estudiado. Entonces es como que la gente percibe, la gente se da cuenta, la gente que me contrata, la gente se da cuenta rápidamente de quién sabe, quién no, quién es un improvisado, y esta persona está diciendo cualquier verdura o no. O sea, imagínense que creo que la ética es algo que tenemos que tener muy, pero muy, muy presente los profesionales, y que porque sea algo espiritual, no tenemos que dejarlo librado al azar, porque no es azaroso. La espiritualidad no es azaroso, porque todo lo que es de Dios no es azaroso. O sea, yo soy católica, pero muy amplia, digamos, ¿no es cierto? O sea, imagínense que como católica no sería ni del Opus Dei, ni demasiado chupacirio. Uy, perdón, esto queda grabado. Me había olvidado que esto queda grabado.
No soy, digamos, tan aferrada al dogma de la iglesia porque si no, no estaría canalizando oráculos de cartas. Es decir, aunque todo es muy relativo, porque hay veces que los sacerdotes y los religiosos dicen muchas cosas de forma pública, pero en el ámbito privado se hacen o se estudian otras cosas. Recordemos que los sacerdotes estudian metafísica y estudian muchísimas cosas que nosotros hasta desconocemos, de milagros y de cosas que han pasado en la historia y demás, que nosotros ni siquiera las conocemos porque nunca han salido a la luz, porque nunca se hicieron públicas. Entonces es como que tienen acceso todavía, a pesar que estamos en el siglo XXI y que ya a partir de esta nueva era de Acuario, es como que los conocimientos salen a la luz, pero sin embargo todavía hay mucho en el ocultismo y mucha información guardada y muchas cosas disparatadas. O sea, aparte, ¿no? Hay muchas cosas que son totalmente disparatadas por completo. Bueno, tienen que tener mucho cuidado en no caer en estas cuestiones a veces tan disparatadas, porque uno tiene que aplicar algo que es muy importante, que es el discernimiento. Generalmente nosotros siempre los seres humanos pedimos salud, dinero y amor, y nos olvidamos de pedir inteligencia, sabiduría, y esa capacidad de la inteligencia, no solamente la inteligencia aplicada al estudio o a lo emocional, sino también esa inteligencia que es el saber discernir. Saber discernir, esto es correcto, no es correcto, esta persona me conviene, esto no me conviene, es decir, saber discernir un montón de situaciones de la vida. Y hay veces que nos olvidamos de tener en cuenta la capacidad del discernimiento y hacemos como que las cosas a veces a tontas y locas, así como muy impulsivamente, y una vez se dice, bueno, pero estuve canalizando, y a veces no sé si se trata de una canalización o de hacer algo impulsivamente. Puede ser que sí sea un mensaje canalizado, puede ser que no. Yo siempre pido que me den la prueba, que me muestren revelación, como les acabo de contar, el oráculo del mago Merlín, es decir, fue a través inclusive de otra persona que me manda el mensaje, alguien que no me conocía, porque esa señora que ella decía que canalizaba a Merlín, digo decía, porque lamentablemente cuando el oráculo del mago Merlín salió de imprenta, y yo la llamé a esta señora Gloria para decirle, contale a tu amiga que ya está el oráculo del mago Merlín. Me dice, Patricia, lamentablemente tengo que decirte que falleció hace 3 días. Así que evidentemente esa señora fue una mensajera de luz para mí, fue una mensajera, es decir, ella fue quien se comunicó con Merlín, quien canalizó al mago Merlín y a quien Merlín le dijo que yo tenía que crear el oráculo y el libro de Merlín. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay veces que uno dice, bueno, el tema este de la canalización es un gran tema, no, un temón, les diría, es un temón, porque muchas veces se confunde. Canalizar no es agarrar una carta y empezar a escribir lo que yo pienso y opino de la imagen de esa carta. Eso no es canalizar. O sea, los seres de luz nos mandan mensajes reales, concretos, o sea, se conectan con nosotros. Nosotros somos un canal de ese ser de luz o de esos seres de luz o de muchos, ¿no? Porque hay infinitas cantidades de seres de luz y a medida de que las almas van ascendiendo, muchas veces también, no sé si un alma ascendida, no todas se convierten en maestros ascendidos, pero sí hay personas que ascendieron y que están enviando mensajes, ¿no es cierto? O sea, además también de los maestros ascendidos. Así que todo esto es un gran tema, quizás como para el tema de la canalización. Alejandra, plantéalo para alguna charla futura, porque es interesante por ahí hablarlo, solo hablar de canalización, ¿no? De lo que es canalización y cómo se canaliza. Y creo que hasta inclusive hay muchas formas, porque yo vivencié, o sea, muchas formas diferentes de canalizar cosas o mensajes, o cosas que uno va creando, uno va haciendo.
miro para acá porque estás acá en mi pantalla. Entonces yo como que te miro a vos que estás ahí el cuadradito en la pantalla. Bueno, entonces fue así la historia, mi historia personal, de cómo he creado al oráculo del mago Merlín. Pero como les decía, fíjense que para empezar es algo totalmente atípico a todos mis oráculos, de que este tenga las primeras 22 cartas relacionadas en forma directa con los 22 arcanos mayores del tarot. Es decir, bueno, no soy tarotista, sí estudié tarot, hace más de 10 o 12 años sí estudié tarot, pero nunca practiqué, nunca lo apliqué, yo no me dedico a ser tarotista, nunca hice una consulta de tarot con nadie, pero sí estudié casi un año tarot con un gran profesor, un gran alquimista, un hermético, un gran profesor que enseñaba muy bien y con mucha profundidad las cosas del tarot. Y quizás eso a lo mejor, bueno, fíjense, pasaron como, qué sé yo, como 8, 9 años, 10 años, una década prácticamente, hasta que Merlín dijo, bueno, Patricia, tenés que crear mi oráculo y que además mi oráculo esté relacionado con eso, porque eso fue una cosa que a mí no se me ocurrió, les puedo asegurar. No fue una cosa que a mí se me ocurrió y decir, bueno, lo voy a hacer así. No, o sea, cuando uno, al menos yo, cuando me conecto con los seres de luz y permito y les pido que me guíen, que me lleven por el camino correcto, es decir, uno se entrega plenamente al camino correcto, que es lo que te están diciendo, y cuando te dicen, bueno, haz esto así, pone acá, saca allá, pone acá, uno a veces es como que a veces es tan rápido la velocidad de la fluidez de los mensajes, que a veces uno tiene dos manos y una computadora y es como que uno tiene un tiempo, pero la velocidad de los mensajes a veces es extremadamente veloz, o sea, la fluidez del mensaje es rapidísimo, va a una velocidad que uno no tiene tiempo a ni siquiera escribir, ni a tomar nota, ni a recordar todo lo que se está bajando en esa información. No sé si les ha pasado, a ver, díganme que sí o que no con la cabeza. ¿Quiénes canalizan mensajes? ¿Quiénes se conectan con los seres de luz? No les veo las cabezas. ¿Ninguna? ¿No? ¿Todas que no? ¿No? ¿Ale? Sí. Alejandra sí, y bueno, ¿y las demás? ¿Ninguna? No, o sea, bueno. Bueno, en buena hora entonces que les sirva esta explicación o esta transmisión de mi experiencia, porque en realidad les estoy transmitiendo mi experiencia como canalizadora y que les sirva a lo mejor como para poder conectarse con esos seres de luz. Yo al menos es lo que enseño en mis cursos, en las clases que doy. Para conectarme con un ser de luz, yo tengo que conocerlo, yo tengo que saber. O sea, yo sé que Merlín nació aproximadamente en el año 540. Hay muchas imprecisiones sobre la vida y muerte de Merlín. Es decir, a mí, por ejemplo, para empezar, no me cierra que Merlín haya vivido solamente 50 años, como se dice. No me cierra porque yo creo que Merlín, o sea, haciendo números de su historia, es decir, Merlín ya era asesor del rey Uther Pendragon, que está en las ruinas del castillo de Tintagel. En muchas de las cartas yo tengo las fotos originales de Tintagel, ¿no es cierto? Y de la cueva del mago Merlín. Por supuesto que eso están las cartas, en el oráculo celta y en el oráculo del mago Merlín. En los dos oráculos están las cartas donde están las ruinas del castillo de Tintagel y por debajo está la cueva del mago Merlín, que eso existe, lo pueden visitar, pueden recorrerlo. Eso es algo que no es algo fundamental que quiero que les quede claro de esta charla. Merlín existió, no es un mito, una leyenda, un invento o cuentos o relatos
galeses o celtas. No, no, Merlín existió. Merlín fue un hombre que nació, tuvo una madre. Hay muchas dudas acerca del padre, hay 3 o 4 versiones diferentes del nacimiento de Merlín. Vivió en el siglo VI, es decir, Merlín nace en el año 540, y también de su muerte hay muchas incertidumbres, y ahí sí hay muchas variables de cómo murió Merlín, porque de hecho hay muchas historias, ¿sí? Para empezar, quien más escribió sobre la vida de Merlín fue un monje, un docente canónico, que se llama Geoffrey de Monfort. Monfort, él escribió muchos relatos de la vida de Merlín, e incluso puso palabras como que las dijo Merlín, siendo que las escribió él. Monroe, ay, es difícil pronunciar su apellido. Jeffrey, vamos a decirle Jeffrey. Todo el mundo lo llama como Jeffrey de Monroe. Jeffrey, él nació en el año 1100, por ahí 1090, 1100. 5 siglos después que Merlín. Ya en 5 siglos, el imperio celta no existía, ¿no es cierto? Ya los romanos habían aniquilado a los celtas, ya los druidas no existían más. Entonces es como que él agarró y empezó a escribir muchas cosas como si fueran obras escritas por Merlín, siendo que Geoffrey de Monfort escribió en latín, porque obviamente como él era un monje, ustedes saben que los monjes católicos en los conventos escribían en latín. Merlín jamás escribió en latín, porque Merlín no fue un monje, Merlín escribía en galés, era la lengua de Merlín, ¿sí? Es decir, que todo lo que no esté en gaélico no es original de Merlín. Merlín nunca pudo haber escrito algo en latín, más allá que tenía poderes sobrenaturales, un montón de cosas que sí se las podemos atribuir a Merlín, pero ocurrió que Jeffrey puso en boca y como en palabras que dijo Merlín, el famoso libro de las profecías de Merlín. No fue escrito por Merlín, fue escrito por Jeffrey. Y 5 siglos después, es decir, él ni siquiera lo conoció a Merlín, porque por lo menos decir, yo la conozco a Alejandra, María Alejandra la conozco a Belkis, o la conozco a Rosa, a Virginia o a Vicky. Nos hacemos amigas, somos colegas, compartimos seminarios, cosas, cursos. Entonces yo escribo de la vida de Alejandra, ¿sí? O Alejandra escribe un libro de mi vida, pero ella me conoció. O sea, ella puede escribir más allá de su propia interpretación, ¿no es cierto? Cada autor, de todas formas, cuando uno escribe un libro, uno le da la interpretación y el sentido que uno quiere a la historia. O sea, sabemos que siempre la historia depende de quien la escriba, ¿no? O sea, la historia siempre tiene 2 miradas, nunca es totalmente objetiva. La historia siempre es subjetiva, porque depende de quién escriba la historia, cuál es su mirada, el enfoque que va a tener. Desde ya, para el caso de Merlín es exactamente igual. Por eso es que los tratados merlinianos nunca hablan de magia negra, pero sí se aplica, por supuesto. O sea, si ustedes creen que la magia negra no existe, es mentira. La magia negra existe. Es decir, desde Caín y Abel existe el mal. Desde la era adánica, y es bíblico, o sea, en el Génesis, existe el bien y el mal. Caín lo mata a Abel, a su propio hermano, hijos de Adán, porque Abel era bueno, buenito, el corderito para Dios y estaba viviendo. Es decir, y a Caín, que era malito, bien malito, le fastidiaba tanta bondad, tanta luz de Abel. Entonces, la luz generalmente incomoda a las personas de oscuridad. Detestan. Si ustedes si consideran personas de luz o muy luminosas, ustedes sabrán perfectamente bien que hay gente que no los puede ni ver, porque les fastidia su luz, simplemente y sencillamente por eso. Les incomoda. Quien vive en la oscuridad, le incomoda la luz. Quien es una persona de mal, le incomoda a la gente de bien, no le gusta.
Así que, ¿qué podemos hablar del bien y el mal? Imagínense, de la era adánica, bíblico, o sea, por favor, desde la creación del hombre y la humanidad. Entonces, la magia es exactamente igual. La magia, el hermetismo, las leyes fueron creadas y fueron escritas y fueron transmitidas durante generaciones y generaciones a través de muchas cuestiones, muchas cosas. De hecho, ahora se están empezando a descubrir manuscritos que están empezando a aparecer en distintos lugares, que estaban escondidos. Entonces, la magia es la misma, la alquimia sagrada o la alta magia es la misma. El propósito con el cual uno califica, ya sea orientado para el bien o para el mal, eso es lo que hace que lo convierte en magia blanca o magia negra. O sea, Merlín fue un mago blanco, pero por supuesto, ¿trabajaba con qué Merlín? Con el violeta. Merlín, sabemos que se dice que fue una encarnación del maestro Saint Germain, o que fue guiado por el maestro Saint Germain, o sea, quien tuvo un maestro ascendido, Saint Germain, pienso que todos habrán sentido nombrar, que tenía amplio total conocimiento de el sagrado fuego violeta y la llama violeta. Entonces, si Merlín fue una encarnación del maestro Saint Germain, obviamente no ascendió como mago Merlín. Si fue guiado por Saint Germain, es igual. O sea, si fue una encarnación o fue guiado, nosotros eso no nos importa tanto porque en realidad no nos interesa. Hay informaciones en el Puente de Libertad Espiritual sobre los maestros ascendidos, pero se conocen ciertas vidas, encarnaciones de los maestros ascendidos, no se conocen las 777 vidas que todas las almas tenemos. Entonces no podemos hablar con certeza y con seguridad de que si fue o no fue. Lo que sí podemos decir y afirmar es que obviamente si Merlín comenzó como un mago, la magia, ¿qué color es? Violeta. Y si se transformó en un alquimista, violeta, es decir, el manejo total y absoluto del sagrado fuego violeta, entonces sí podemos decir que Merlín fue guiado quizás por el maestro Saint Germain. Digo quizás porque no podemos afirmarlo, porque es imposible afirmarlo, porque es imposible, porque es metafísico. Nosotros no podemos corroborar las vidas pasadas y las encarnaciones, por más que a veces los maestros ascendidos bajen la información, ¿no? Si alguien lo puede corroborar, lo aplaudo, pero realmente investigué muchísimo y no se puede corroborar. Y llevo estudiando metafísica más de 25 años, así que es muy difícil este tema. Es un tema del cual, por eso es que se conocen ciertas vidas y ciertas encarnaciones de Saint Germain o de otros maestros ascendidos. Se sabe quizás hasta en qué vida ascendió, en el caso de Saint Germain ascendió como el príncipe Rakovsky, pero no se pueden saber exactamente bien todas las vidas. Sí podemos decir y afirmar que en la época de Mago Merlín, contemporáneos ahí estuvieron unidos otros maestros ascendidos, porque el rey Arturo es una encarnación del maestro El Moria. Es decir, que coexistieron, ¿no?, junto con Merlín, trabajando varios maestros ascendidos. Y hay más, porque también Sir Galahad, que encuentra el Santo Grial en el famoso Pozo de Agua, fue una encarnación de José de Arimatea, que obviamente lo guardó ahí mismo él, siendo José de Arimatea, cuando fue con la Virgen María a Glastonbury. Es decir, les digo que llevo muchísimos años estudiando, investigando todo esto y leyendo muchos libros, porque hay muchos relatos, hay muchas historias, hay muchas cosas ciertas y hay muchas inciertas. Y les diría que son más las inciertas que las ciertas. Y para poder corroborar hay que investigar un montón, hay que viajar, hay que ir, hay que estar, hay que ver, porque es imposible poder hablar sin saber
sin haber cotejado ciertas cosas que por eso es que se dicen, inclusive hay gente, no sé si les pasó a ustedes, pero hay gente que cree que el rey Arturo y el mago Merlín son leyendas, que no existieron. Hay gente que piensa que solamente son relatos, los relatos artúricos, las leyendas artúricas, eh, todos los poemas galeses. Es decir, lo que pasa es que las leyendas galesas han distorsionado un poco la realidad. Porque obviamente, para que quizás que no se conociera en profundidad cuál era la verdadera historia de la milanesa de esto, es como que también esas leyendas, el sentido que tuvieron de ir distorsionando la realidad de los hechos, o sea, de los hechos históricos, es que seguramente es como que para tapar un poco, para que no se conozca en profundidad la historia certera. Discúlpame que te Sí, interrumpa. sí, bienvenida Vicky, sí. Hay gente que piensa que Merlí pertenece a la oscuridad, porque va en contra de los dogmas religiosos católicos, apostólicos y romanos. No, yo no Sí. tengo cómo demostrarlo, pero me doy cuenta, percibo que hay personas que creen que como que es mala palabra, como que es algo... Sí, que es oscuro. Sí. Sí, totalmente, es muy cierto lo que decís, muchas gracias por tu aporte, muy bueno, porque es cierto, yo también lo escuché, y ¿sabes por qué? O saben por qué a todos me voy a referir, es porque realmente hay gente que lo invoca a Merlín para el mal. Conozco un hombre, tuvo una experiencia hace unos años, lo tiene tatuado acá muy grande acá a Merlín, un día me lo mostró y hace muy poquitos meses me defraudó de una manera que es un psicópata por completo total y es un mago negro. Lo descubrí, lo descubrí. Y este hombre justamente trabaja invocando a Merlín para la magia negra y para el mal. Y encima es un obispo de la iglesia no romana. Fíjense hasta qué punto, ¿no? Les puedo dar nombre y apellido. No lo voy a dejar porque va a quedar grabado, pero me lo pueden preguntar por privado y podemos hablarlo por privado también. Hay gente que invoca a Merlín y la magia hace magia negra, invocándolo a Merlín para trabajos de magia negra. Esto se los puedo asegurar que sí. Como también, por supuesto, se lo puede invocar a Merlín para la magia blanca. Merlín fue un mago blanco. Nadie que trabaje con el sagrado fuego violeta, que es el gran poder de la transmutación y la transubstanciación. O sea, ese pasaje crístico de convertir el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, eso es la transubstanciación energética. Más allá que lo que hizo Jesús fue aplicar la energía taquiónica, ¿no? O sea, Jesús dominaba a la perfección la energía taquiónica, que justamente la retroalimentaba con María de Magdala. Entonces la energía taquiónica es muy poderosa. No podría precisarles si Merlín manejó la energía taquiónica de la misma forma que Jesús. Quizás sí, quizás no, porque Merlín tuvo una enamorada, que es Nimue, pero Nimue era una diosa, un elemental del agua, personificada y humanizada. Ustedes saben que los elementales del agua pueden adoptar, salir de la tierra y pueden adoptar formas físicas, por ejemplo, la sirenita Ariel de Disney. O sea, sale del mar y tiene sus piernitas y camina. Bueno, algo similar, yo pienso que ocurrió con Nimue, porque Nimue es una diosa, es la diosa Niñana o Nimue, que origina el nombre de Viviana y que era la famosa enamorada de Merlín. No sé si escucharon que Merlín tuvo una enamorada, ¿no? ¿No? ¿Escucharon que Merlín tuvo una enamorada? Alejandra, sí, buenísimo. Alejandra, ¿cuánto sabes de Merlín? Qué bueno. Qué bueno porque podrás corroborar si sé o no sé, si digo lo que digo, sabiendo o no. Bueno, Nimue... Perdóname, Patricia, una preguntita nada más.
Sí. Y si Merlín era, o sea, trabajaba con la magia blanca, ¿cómo se le invocan para la magia negra? Por lo que acabo de explicar, la magia es la misma. O sea, lo pueden invocar también. Por supuesto, vos podés invocar a cualquier ser de luz, a cualquier santo, a cualquier ser, a cualquier ángel, arcángel, para el bien o para el mal. O sea, quien trabaja, es lo que expliqué del hermetismo, de la magia y la alquimia sagrada y la alta magia sagrada. No hay dos tratados de magia blanca y magia negra. Los tratados son los mismos. La gran mayoría provienen de Enoch, es decir, de Hermes. Por eso es el hermetismo. Es decir, los primeros libros fueron escritos por Hermes, que también se lo llamó Enoch. Bíblicamente es Enoch, Hermes o Cadmus, o sea, Adán Cadmus. Entonces es exactamente lo mismo. O sea, si ustedes escuchan a Cadmus, Hermes o Enoch, es exactamente igual. Es la misma persona que tuvo distintos nombres en distintas culturas y mitologías y que todos se fueron apropiando de esa sabiduría. Es decir, los libros de hermetismo, ya sea de las leyes del Kybalión, los principios universales como se los conoce, se los estudia inclusive en metafísica y demás, esas leyes y todo lo que tiene que ver con la alta magia se aplica exactamente igual para la magia blanca o la magia negra. No hay doble tratado, no hay, es uno solo. Uno Claro, solo. Y lo eso es lo que que, yo enseño en el diplomado. Yo lo enseño que, todo esto en el diplomado. Sí, Vicky. lo que es distinto es el objetivo. Por O sea, supuesto, y el propósito. No solamente el objetivo, porque el objetivo sería la meta a alcanzar, sino también, Vicky, el propósito, que el propósito es la redireccionación, o sea, redireccionar esa energía, hacia dónde y cómo califico la energía. O sea, el propósito te da la calificación de la energía. ¿Comprenden? Háganme, perfecto. Entonces, eso La intención que se le da al hecho, digamos. Por eso es que muchas veces se dice transmutar esta energía mal calificada, por ejemplo, cuando uno siente una energía densa. Tal cual, es decir, la famosa invocación del decreto de la llama violeta, es decir, yo estoy invocando el sagrado fuego violeta para que consuma, transmute y disuelva toda energía mal calificada y sea ascendida ¿en qué? En amor, en bien y en luz. Es decir, que toda esa energía, eso es un famoso decreto, si lo quieren se lo anotan, ya lo conocen, ¿no? Muchos, sí, ok, perfecto, me imaginé. Porque si están acá en este punto y en este nivel, hablando en este taller o en este encuentro, voy a usar las palabras apropiadas y correctas que le puso Alejandra, un encuentro de Mago Merlín, ustedes tienen que felicitarse, porque es porque ustedes ya están en un nivel muy avanzado, porque si no, ustedes acá no llegaban, no venían a este encuentro porque la energía es tan fuerte y es tan elevada, la frecuencia energética vibracional de Merlín, al menos la que yo invoco, es tan elevada que si ustedes están acá, tienen que felicitarse. Yo las aplaudo a todas y a todos los que están presentes y felicítense así, porque realmente ustedes son todos seres humanos que están vibrando en una frecuencia.